Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro multipunto, como veis, con barra anti-extracción, 6 pernos antitaladro, todas las características modernas que se pide a un cilindro. Parece modular por cómo está diseñado para añadirle módulos a la longitud que se quiera. No le veo marca. No tengo la llave, 6 pernos, únicamente 6 pernos. En eso sí que es muy básico. No lo he desmontado aún, pero no he visto slider o pernos laterales ni nada. Y me ha sorprendido lo sencillo que es ganzuarlo. Yo creo que todos los pernos son normales. Al ver que tenía barra anti extracción, pernos antitaladro, que era modular, he pensado que era un cilindro de gama media alta y me esperaba spool o algún tipo de perno de seguridad, algo más, pero realmente solo lleva 6 pernos que yo haya podido notar y no me ha resultado difícil ganzuarlo. Puede ser también que la codificación oculte los pernos de seguridad que lleva, así que lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto, ganzuarlo y desmontarlo para ver lo que lleva dentro. Vamos allá. Ahí está. Voy a utilizar un tensor chino y esta pala, una pala normal, centrada, para colocar los pernos. Ahí está. Vamos allá, intentaré no tapar, entro desde la izquierda, primero nada, segundo pide un clic, tercero nada, cuarto un clic, quinto nada, sexto pide un clic. Vamos a ver, me para ahí, creo que es el tercero, a ver si consigo sacarla. Primero se había saltado, segundo nada, tercero, quinto un clic, sexto está, creo que este es el segundo, voy con tensión media, ahí está. Ha sido tocarlos una vez a cada uno, como habéis podido ver. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Vamos allá. Fijaros, bueno, ahora desmontándolo ya tiene más sentido que lo que había podido percibir al ganzuarlo. No nos podemos fiar siempre de lo que notamos porque está influido por el orden de colocación de los pernos y nos puede ocultar contrapernos de seguridad, como ha sido este caso. No es que lleve un pitonaje espectacular ni nada que se le parezca, pero esto tiene más sentido y va más acorde con la calidad o la gama en la que aparentemente pretende estar este cilindro. Tiene pernos antitaladro en el cuerpo, tiene pernos antitaladro en el rotor, lleva 2 aquí, eso está bien, 6 alojamientos. Aquí, fijaros, no me había fijado, hay aquí un perno o algo, vamos a ver si tiene comunicación con el boca llave. No tiene comunicación con el boca llave. No sé si es un perno antitaladro o cuál es el objeto de esto. Fijaros, parece que hay un pin ahí metido y quedaría entre el primero y el segundo. Parece que va en esa dirección y yo no veo que tenga comunicación alguna con el boca llave. No, el boca llave está limpio completamente.
No sé para qué es este perno. Puede que sea antitaladro. Se echa de menos slider o algún tipo, un perno interactivo, algo que proteja contra autoimpresión, pero sí que podemos ver en los muelles que uno de los muelles es diferente. Eso puede ser para dificultar la impresión y el bumping, y que además en el cuerpo, si nos fijamos, dos de los alojamientos son mucho más largos, con lo cual, aunque sean los muelles, el resto de muelles iguales van a funcionar diferente, porque los de tercero, cuarto, quinto y sexto van a estar mucho más comprimidos y no van a reaccionar igual al bumping. Yo creo que será difícil bumpear esta cerradura. Además, lo que os digo, el quinto es completamente diferente. Y en cuanto a los contrapernos, muy sencillo, todos son normales, salvo el primero, que es un spool. Ha coincidido que tiene un perno muy largo y eso ha hecho que haya funcionado como un perno normal. Se podrían haber metido más spool, yo creo que mejoraría mucho la cerradura. Los pernos son todos aparentemente normales. Vamos a hacer zoom, aunque puede ser que tengan un ligero biselado. Vamos a ver si enfoca. Vamos a ver. No quiere enfocar. A ver ahí. Ahí debería de enfocar. Y hay un ligero biselado ahí en el borde, lo podéis ver. No sé si es el mecanizado o quiere ser un biselado antiganzuado. Los contrapernos son los que quizás serían más mejorables. Los pernos no tienen mala pinta. Y este spool muy sencillo, que yo creo que debería llevar más, pero ahora sí que la cerradura es más coherente en conjunto, en mi opinión. Se ven elementos que pueden proteger contra el bumping, contra la impresión. Hay un perno de seguridad y todos esos pernos antitaladro. Sería un conjunto más armonioso. Bueno, pues aquí tenéis esta cerradura multipunto, desconocida, no sé fabricante ni modelo. 6 pernos con estos muelles, pernos y contrapernos que habéis visto. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.